Muy buenos días, bienvenidos al segundo jueves de Pascua, a su programa 120 con el Padre Joaquín del Valle de San Joaquín, o Reverendo John Soria. En este es un nuevo día de la nueva evangelización, de la nueva tercera etapa del Espíritu Santo. Escuchemos hoy la palabra de Dios de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, 27 al 33, el Salmo 33 y también Juan 3, 31 al 36. En esta primera lectura de Hechos 5, 27 al 33 se nos resume que nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo. Vamos a ver la importancia que tiene en la tradición de la iglesia el testimonio vivo de aquellos que el Señor ha dejado como testigos oficiales del misterio pascual. Y en el Salmo 33 pues hagan la prueba y verán qué bueno es el Señor. Y también pues en el evangelista simbolizado por el águila, capítulo 3, el Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. Comencemos con la primera lectura, Hechos 5, 27 al 33. En aquellos días los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín y el sumo sacerdote los reprendió, diciéndoles: les hemos prohibido enseñar en nombre de ese Jesús. Sin embargo, ustedes han llenado a Jerusalén con sus enseñanzas y quieren hacernos responsables de la sangre de ese hombre. Pedro y los otros apóstoles replicaron: primero hay que obedecer a Dios y luego a los hombres. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo ha hecho jefe y salvador para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Nosotros somos testigos de todo esto y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que lo obedecen. Esta respuesta los exasperó y decidieron matarlos. Palabra del Señor. Damos respuesta a esta palabra de Dios con el Salmo 33. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Aleluya. Bendiciré al Señor a todas horas. No cesará mi boca de alabarlo. Haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Dichoso el hombre que se refugia en él. En contra del malvado está el Señor para borrar de la tierra su recuerdo. Escucha, en cambio, al hombre justo y libra de todas sus congojas. El Señor no está lejos de sus fieles y levanta a las almas abatidas. Muchas tribulaciones pasa el justo, pero de todas ellas Dios lo libera. Mis hermanas y hermanos, ahora escuchemos el Evangelio de Juan, capítulo 3, 31 al 36. El que viene de lo alto está por encima de todos, pero el que viene de la tierra pertenece a la tierra y habla de las cosas de la tierra. El que viene del cielo está por encima de todos. Da testimonio de todo lo que ha visto y oído, pero nadie acepta su testimonio. El que acepta su testimonio certifica que Dios es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que es rebelde al Hijo no verá la vida, porque la cólera divina perdura en contra de él. Palabra de Dios. Mis hermanas y hermanos, este trozo del Evangelio de Juan, en el capítulo 3, que es ese capítulo en el que se nos da tanta enseñanza sobre el sacramento del bautismo, pero también se nos da una síntesis
de lo que es todo el Evangelio de Juan, toda la teología juanina, que de hecho se resume en el prólogo del cuarto Evangelio, del capítulo 1, verso 1 al 18, en el que se nos dice que vino a los suyos, el verbo eterno de Dios, que era la luz que habitaba en el mundo, vino y el verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, pero no todos aceptaron su testimonio, no todos aceptaron a Jesús como la imagen viva del Padre Celestial, como el Hijo que vino a revelárnoslo todo. Puesto que nadie conoce al Padre sino solo el Hijo. Nadie ha visto a Dios sino el que ha bajado de Dios. Por eso Jesús, pues San Juan nos presenta a Jesús hablando de los que pertenecen al cielo y los que pertenecen a la tierra. De aquí de la tierra pertenece todo, los científicos, los maestros, todo el mundo de carne y hueso, que tratamos de explicar el porqué de las cosas de este mundo. Pero cuando Jesucristo nos revela cosas mayores, solamente aquellos que lo aceptan por la fe y por supuesto con amor, son aquellos que se les abre el entendimiento para que se les ilumine la inteligencia con la luz de la fe. Y la razón y la fe vienen a integrarse mutuamente para hablar de una misma y sola verdad. El día de hoy, pues, las lecturas, la palabra bíblico-litúrgica de Dios, que se nos presenta como el testimonio que hace la diferencia en el mundo. Aquí se nos dice cómo los guardias condujeron a los apóstoles ante el Sanedrín para castigarlos, porque ya se les había ordenado que no predicaran más, menos en el nombre de Jesucristo. Y ellos persisten en obedecer lo que Dios manda. Primero hay que obedecer a Dios que a los seres humanos. Les pido disculpa por el ruido de mi mascota que está queriendo que ya lo lleve a pasear, así es que pues un día les presento a mi mascota, el lobo. Por ahí algunos ya lo conocen, ¿ok? Bueno, seguimos predicando el día de hoy, en este jueves segundo de la Pascua. Y les recuerdo que tenemos los elementos propios del día jueves, cuando Jesús deja su cuerpo y su sangre en la Santa Eucaristía, de donde tomamos su cuerpo para venerarlo en el que le llamamos Santísimo Sacramento en la custodia. Aquí no está expuesto, solamente tengo la custodia como símbolo de lo que es el jueves para el católico, el día en que celebramos la institución de la Eucaristía, institución del sacerdocio, y también la institución del servicio como característico del seguidor o discípulo de Jesucristo. También tenemos la Biblia, que es la palabra escrita de Dios, el misal romano, que es la palabra litúrgica de Dios, el catecismo de la Iglesia, que es el compendio de la fe que nos da la vida eterna. Pues bien, ¿por qué tengo estos elementos aquí? Las flores sobre todo también, pues porque con estos elementos queremos decirle al mundo entero que ha quedado por escrito y en la viva tradición de la Iglesia ese testimonio que los apóstoles tuvieron que dar, se vieron forzados a dar, ya que ellos no buscaban simplemente competir con la religión de la que ellos proceden, que es el judaísmo, sino presentar la verdad de lo que ellos vieron y oyeron, y de lo que tocaron, diría la primera carta de San Juan, lo que nosotros vimos y oído, lo que nuestras manos han tocado, eso es lo que les transmitimos. Por eso habrá enseñanza del magisterio de la Iglesia, como la encíclica, por ahí la tengo, no la expuse hoy, Dominus Verbum, o Palabra del Señor, y comienza ese documento meditando sobre el Dei Verbum del Vaticano II, sobre la importancia de las palabras de Dios en la vida de la Iglesia. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que nuestras manos han tocado, eso es lo que les transmitimos. Y todo el que está en comunión con ese mensaje original, que es el querigma apostólico, hasta la fecha, pues están en comunión con la Iglesia o el misterio de la palabra de Dios que ha sido puesta en las manos de los apóstoles y evangelizadores, y por lo que todos los días usted escuchará aquí con su servidor la palabra viva de Dios, para que todos los días
usted escuche lo que Dios tiene para usted, para el mundo, para su familia, para su comunidad, para su patria, para su partido, para su negocio, para su escuela, etcétera. Que Dios tiene una palabra todos los días para que sea escuchada y obedecida. Aquí se nos dice que cuando los guardias llevaron a los apóstoles ante el Sanedrín, pues ellos se les volvieron a prohibir enseñar en el nombre de Jesús, y además les reclaman: ustedes han llenado a Jerusalén de esas enseñanzas y quieren hacernos responsables a nosotros de la sangre de ese hombre. Pedro y los demás apóstoles, en lugar de decirles: discúlpenos, no queríamos ofenderlos, no volvemos a hacerlo. No, ustedes son los responsables de la muerte de ese justo. Yo no voy a echarme para atrás. Ninguna amenaza va a aterrorizarnos. La palabra de Dios jamás podrá ser encadenada. Por eso nos pusieron en la cárcel, pero el Señor, con su mano poderosa, con su ángel que envió a liberar al pueblo de Israel de la esclavitud, ahora nos ha liberado de las cadenas de la cárcel. Por eso, que quede muy claro que el Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes dieron muerte colgándolo de la cruz. La mano de Dios lo exaltó y lo hizo jefe y salvador. Fíjense nomás, para dar a Israel la gracia de la conversión y el perdón de los pecados. Y de todo esto nosotros somos testigos, y lo es también el Espíritu Santo. ¿Qué tal? Entonces ahora nosotros debemos estar convencidos que cuando hablamos de Jesucristo no lo decimos por nuestra propia y sola palabra humana, sino por la misma palabra divina o de Dios, que Dios testifica a Dios mismo. Y aunque usa palabras humanas, en realidad la fuente de esta revelación y de este testimonio es el Espíritu Santo, o la palabra viva de Dios. Por eso, mis hermanas y hermanos, los eventos salvíficos, como todo evento o acontecimiento en la historia, necesita de una interpretación adecuada de esos mismos hechos o eventos. De nada sirven los hechos porque en sí son ambiguos. Unos los interpretan de una manera, otros de otra, pero nosotros en la iglesia tenemos las bases para decir que Jesucristo es la cabeza, es el Señor, es el único mediador entre Dios y los hombres, y no se nos ha dado otro nombre, como veremos después, bajo el cual podamos ser salvos. Bueno, ese es un texto de los demás días, pero hoy que quede claro que el testimonio es doble, de los apóstoles y de la iglesia, pero también de Dios o de su Espíritu Santo. Entonces hoy se nos dice que ese Espíritu Santo se le da a aquellos que obedecen su palabra. Y esa respuesta, claro, los enojó, los sacó de quicio a aquellas autoridades que pues eran los expertos en Dios, en las cosas divinas, en la Torá, los profetas, en los salmos. Pero el mismo Jesucristo les dijo: todo lo que la ley y los profetas y los salmos predijeron se cumplió en mí. ¿Y por qué entonces les extraña que les haya dicho que tenía que padecer el Mesías para así entrar en su gloria? Y pues sigue diciéndonos esa palabra de Dios, que todo esto ocasionó que se enojaran tanto que tomaron la decisión de exterminarlos, de matarlos, como decidieron matar al siervo de Dios, a Jesucristo, y matarlo en el madero. También ahora, pues ellos, los apóstoles, tienen que sufrir las mismas consecuencias de su Maestro y Señor, y ser perseguidos, y por lo cual sufrirán el suplicio de la muerte, y darán el sacrificio último o final de su propia vida. Nosotros hoy tomemos en cuenta cómo, a pesar de tanta persecución, el Señor muestra su poder y su bondad a los que le son fieles. En el Evangelio de hoy, pues Jesús, ya les decía al principio, muestra la gran diferencia entre la visión de Dios desde arriba hacia abajo y de los humanos, que debemos aceptar lo que Dios manda. El que está en el cielo está por encima de todos, y pues nosotros queremos concluir
que al dar testimonio de Jesús certificamos que Él es veraz. Aquel a quien Dios envió habla las palabras de Dios, porque Dios le ha concedido sin medida su espíritu. En otras palabras, si les predico todos los días la palabra del Señor, de lunes a sábado a las 7 de la mañana, los domingos a las 8 de la mañana o a las 11, es para que todos los días usted vea en lo que les predico el mensaje que Dios tiene para usted como familia, como individuo, como persona, y vea cómo la palabra de Dios nos libera, nos ilumina, nos guía en este mundo de perdición, en este mundo de oscuridad y del error. Y eso certifica la veracidad del Evangelio, ¿verdad? El Padre ama al Hijo y todo lo ha puesto en sus manos, porque el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero en cambio, el que es rebelde con Jesucristo, con lo que Cristo vino a traernos, la cólera divina permanece en él. Por eso, ¿cuántas personas vienen a que les bendiga el agua, un cirio, a que les dé la bendición para ser liberados de sus miedos, de sus sinsabores en esta vida, de sus persecuciones, de sus temores, y vengan a tener la confianza de las hijas y los hijos de Dios, que quiere el Señor que vivamos libremente y que libre y espontáneamente vengamos domingo tras domingo con la Sagrada Liturgia que nos da este misal romano, con la Sagrada Escritura, palabra escrita de Dios, con el Catecismo de la Iglesia, a adorarlo en el Santísimo Sacramento del altar, porque allí se encuentra el origen, el corazón o el centro y la meta de nuestra fe. Que Dios Todopoderoso les bendiga y ojalá usted pueda compartir este video con otras personas, hágale like, y si necesita Biblias o rosarios o catecismos de la Iglesia, comuníquese con nosotros al 559-264-2587, a la oficina de Monte Carmelo, abierta de martes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hora de California, o escríbame a mi correo electrónico padrejoaquinevangeliza@gmail.com. Que Dios les bendiga y nos vemos mañana a esta misma hora. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.